Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Y agradecerle nuevamente a usted por acompañarme en un episodio más. Y este es el episodio número 53, donde nos reunimos para hablar de la tecnología de Apple, lo que nos gusta. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, muchachos, episodio 53 y ustedes no se imaginan la emoción que tengo yo en este episodio porque, a ver, una de las grandes alegrías que a mí me ha dado Charlas iOS es tener la oportunidad de conversar, de entrevistar, de dialogar con personas que yo he visto por varios años en YouTube. Sí, ustedes han visto que aquí a Charlas iOS han venido personas que pues seguramente ustedes las siguen, ¿no? Como Víctor de Marciano Tech, Gabriel del Se Llamado Gabo, TCK Tech, Tech Santos, Omar de Tecnoboca, en fin, varios creadores de contenido que he tenido el privilegio de entrevistar, de charlar con ellos en este podcast. Y hoy, episodio 53, para mí es tremendo porque nada más y nada menos que Fernando del Moral de La Manzana Mordida me acompaña, muchachos. Hola, Fernando, ¿qué más, hombre? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues la verdad que estoy muy contento de poder charlar contigo y por supuesto para todos vuestros oyentes porque sin duda siempre es un placer el colaborar con otros compañeros, con gente que tiene podcast de una misma temática que al fin y al cabo nos vuelve loco a todos, ¿no? Que es Apple, así que con muchas ganas de charlar este ratito que tenemos por delante. Un placer y gracias por invitarme. No, Fernando, de verdad que tengo que públicamente agradecerte porque fue supremamente fácil invitarte. Fue muy sencillo poder comunicarme contigo y de verdad que sin problema. De verdad que, no sé, fue muy sencillo organizar contigo. De verdad, muchísimas gracias. Me lo dice la gente cuando me hacen una entrevista y demás, me dicen, pensaba que iba a ser más complicado el poder charlar contigo, pero es verdad, es muchas veces la sensación que pueda dar, pero realmente soy una persona muy accesible y como te comentaba antes de grabar, que a mí es que estas cosas me encanta y el poder también de alguna forma, oye, si puedo ayudaros también un poquito a otros podcasters, otros youtubers o lo que sea desde mi posición, pues yo estaré siempre encantado de hacerlo, así que adelante. Genial, Fernando. Y bueno, pues empecemos lo que va a ser este podcast. Y bueno, yo creo que obviamente empezar a arrancar un poquito sobre Fernando del Moral. A ver, yo voy a entrar con una pregunta como muy personal que a pesar de que te vengo siguiendo ya por varios años, hay algo que no está muy claro todavía en mi mente. Pues La Manzana Mordida, antes conocida como Apple 5x1, ¿sí? Pero también, si nos vamos más atrás, también llegaste a nombrarla Fernando 5x1. Entiendo de que este es un proyecto que arrancó según la idea que tengo en conjunto, ¿no? Entonces de ahí viene el 5x1, ¿sí? Pero explícanos un poquito de eso, Fernando 5x1, Apple 5x1, ahora La Manzana Mordida. ¿Cómo es este tema, este proceso de estos nombres? Pues mira, todo fue, el origen de todo en lo que se refiere a mi actividad, por ejemplo, dentro de YouTube, fue en el canal de YouTube, valga la redundancia, me explico, o sea, lo primero que nació antes de la página web, antes del podcast que la gente conoce, luego el nombre de Apple 5x1 fue un canal de YouTube personal que llevaba mi nombre y en el que yo hablaba de tecnología en general, no de Apple en particular. Sí que es cierto que yo ese canal de YouTube al principio lo fue compaginando con un podcast que tenía en Spreaker que era currante en Vodafone. Era mis inicios dentro del podcasting. Fue un podcast totalmente amateur, un podcast en el que, bueno, pues precisamente yo durante esa época trabajaba en esta compañía, que es una operadora de telecomunicaciones, y probaba teléfonos y en ese podcast iba contando un poco mis impresiones. ¿Qué pasó? Que, bueno, a la gente le gustaba mucho eso y un día me contactó Joram,
que los más asiduos a Apple 5x1 en sus inicios, pues os recordaréis que era un compañero que estuvo durante muchos años y fue el que fundó el podcast de Apple 5x1. Lo fundó el 1 de septiembre de 2012, concretamente. Y a las 2 escasas semanas de haber comenzado, que él subía un episodio cada semana, es decir, en el programa 3, ya le sugerí, oye, dije, Joram, era su nick, dije, me encanta lo que estás haciendo, me encanta el proyecto que estás iniciando para los fanáticos de Apple, a mí me gusta Apple y me gustaría colaborar contigo. Y Joram él también conocía mi trabajo, él estaba encantado de colaborar y me aceptó en su podcast. Y a raíz de ahí, desde ese día, formé parte del podcast de Apple 5x1. Nos fue muy bien de forma conjunta. También en esa época colaboraba otro compañero que se llama Antonio Lechuga. Y estuvimos, pasando una época maravillosa. Luego, claro, como se fue haciendo más grande el proyecto, yo seguía subiendo vídeos en mi canal de YouTube y demás. Y un día, hablando con Joram, le dije, ¿y por qué no llamamos mi canal de YouTube Apple 5x1 y hacemos algo juntos? Porque claro, yo colaboraba en el podcast de Joram, no era propietario de ese podcast, yo era un colaborador más, ¿no? Pero yo le planteé a Joram el iniciar un proyecto en común juntos. Y a raíz de ahí, evidentemente, yo quería centrarme en Apple, entonces dije, bueno, voy a sacrificar yo lo que digamos es el nombre de mi canal, es decir, en vez de llamarlo por mi nombre como tal, lo vamos a llamar Apple 5x1. A Joram le pareció bien y él, digamos, puso el podcast, yo puse el canal de YouTube, juntos hicimos una página web que en su día era A5x1, que no Apple 5x1, A5x1, y nada, empezamos a tirar para adelante. La cosa fue evolucionando, fue avanzando, empezamos a crear contenido juntos, el podcast fue creciendo, se hizo cada vez más popular, el canal de YouTube fue también avanzando. Luego hubo un momento en esta trayectoria, en esta etapa, en la que Joram tuvo que marcharse por motivos laborales. Le salió una oferta de trabajo muy buena dentro de su ciudad, pero bueno, estaba relacionada con tema político y le exigían el tener cierto anonimato. Entonces tuvo que despegarse un poco de todo y me quedé yo a cargo de todo. Y así hasta hoy. Y bueno, hoy tenemos un canal que, bueno, desde los inicios has estado muy interesado en el tema del podcast y también que es una página web. Todo lo que es La Manzana Mordida, eso es un conjunto. Es un conjunto y al punto de que hoy tenemos un nuevo proyecto que se llama el Podcast Premium, ¿cierto? Y pues bueno, gracias a este podcast que también ha sido... para los seguidores ha sido un poquito más fácil como tener un acceso a ti en este caso, o poder comunicar contigo, de pronto compartir algunas ideas, todo esto. Y vemos de que ha venido creciendo esa comunidad. Eso ha sido un aprendizaje tanto para la comunidad, yo pienso, también como para ti, para tu equipo de trabajo. Y bueno, me llama la atención todo lo que estás contando porque ha sido una carrera larga. Si nosotros vamos a visitar tu canal, vemos de que este canal tiene 7 años en YouTube. No sabemos si había más contenido antes, ¿sí? Y es muy interesante lo que estabas contando porque efectivamente el primer video en tu canal sales tú hablando lo de currante en Vodafone. Correcto. Sí. Que me llamó muchísimo la atención, me pareció muy divertido eso. Y... Como comentaba, ¿no? Entonces estaba muy ligado ahí el tema de las noticias de tecnología, el tema de tu experiencia con los productos de la manzana, el tema de los podcasts y pues ha venido creciendo. Vemos que hoy en día no estás solo, ¿no? Tenemos a varias personas que te acompañan, ¿no? Como Álvaro, que pues tuve también el placer de conversar con él aquí en este podcast. Un saludo para Álvaro. También tenemos a David, que también te acompaña. Tenemos a Carlos, que te está ayudando en el tema de la edición. Y también a José Alberto, que estaba colaborando con Álvaro en la página web, ¿no? Pero ahorita ya Álvaro es el que está totalmente encargado de la página web, ¿no? Álvaro está de coordinador y José Alberto pasó a ser redactor. Exacto. Se invirtieron en esos cambiaron, papeles. Exacto, porque antes era al revés. En fin, que en todo este trayecto... Fernando, pues has conocido estas personas, ¿no? Álvaro nos contaba la experiencia de él, que cómo fue que conoció el proyecto de La Manzana Mordida. Me gustaría que nos contaras cómo fue que conociste, por ejemplo, a David, que vemos que haces como una llave con él
como muy importante. Ujú. ¿Cómo fue esto? ¿Él te conoció por el contenido o ya se conocían de antes? Cuéntanos un poquito. Sí, fue a raíz de los vídeos. Hubo una etapa, ¿no?, en el canal de La Manzana Mordida, cuando se llamaba Apple 5x1, que hubo una temporada en la que hice unas especies de blogs, ¿no? Y en esos blogs iba contando un poco cosas de Apple, alguna noticia, alguna cosa, pero la iba comentando por la calle. Y pilló un día de casualidad que justo ese vídeo David lo vio y era por su zona, por donde él vive, y dice, oye, estás pasando al lado de mi casa, soy suscriptor, me encantan los vídeos que haces, a ver si un día podemos tener la oportunidad de charlar, de vernos. Y como digo, o sea, es que es así, o sea, me encanta conocer, me encanta sociabilizar, me encanta estar ahí al lado del suscriptor que nos apoya y tal. Yo dije, pues claro, encantadísimo de poder conocernos y quedé con él. Porque me dijo, claro, yo ya me quedé en contacto, entonces ya cuando él me escribía, pues yo ya estaba muy al tanto de lo que iba diciendo. Y hubo un momento en el que me dijo que se había comprado el nuevo iPhone y que si quería podía hacer una charla con él para contarme sus impresiones. Y hubo un vídeo en el canal que creo que está ahí, creo que era el charlando del iPhone 6 o algo así, el vídeo está ahí público, que ese fue el primer vídeo que grabé precisamente con David. Y ese fue además el día que le desvirtualicé. Es una charla que hicimos en un parque que está al lado de su casa y, como digo, la gente puede verlo si quiere. Y esa fue una experiencia muy, muy bonita y a raíz de ahí empezamos a tener mucho más contacto. Y mira, hasta que cuando se fue Joram, precisamente, la persona a la que antes comentaba, él me propuso, dice, Fer, si quieres yo te ayudo, te echo un cable con todo y me pongo ahí la manta a la cabeza y nos ponemos a hacer vídeos juntos. Y fue ahí cuando empezó David a estar ya más activo en el canal, pero la relación antes de que vosotros lo vierais ya venía de un poquito antes, a raíz de precisamente habernos visto por un vídeo que él reconoció su calle. Me llama muchísimo la atención, Fernando, tu relación con David, porque sí, pareciera que fueran, no sé, desde niños que se conocieran y se ve como esa empatía que hay entre ustedes dos. Un punto llamativo, pienso yo, que es el tema de que, o sea, David no trabaja para ti. No. David es una persona que todo esto lo hace de forma altruista. Y además él porque él quiere, o sea, no porque no se le haya ofrecido. Él es una persona que le encanta Apple y precisamente saca un rato todas las semanas porque para él esto es su hobby. Igual que hay gente que ve el hobby en ir a echar un partido de fútbol o en ver todas las semanas, los viernes por la noche, una película en el cine o jugar a la videoconsola o X cosa. David disfruta conectando con nosotros una horita todos los días, todas las semanas para grabar un podcast en el que él también va alimentando ese hype y esa pasión que tiene por los productos Apple. Yo, por ejemplo, también disfruto mucho de su compañía porque ya, evidentemente, claro, con todo esto pues se ha convertido en un muy buen amigo y al final ya también lo hace porque sabe que me ayuda. Y sabe que a mí me encanta estar con él, que lo paso muy bien, además conectamos muy bien, o sea, nos reímos mucho el uno con el otro, el uno del otro también. Y ya digo, él todo esto lo hace de forma altruista, así que desde aquí pues siempre le estaré agradecido, por supuesto. Es tremendo porque es que es muy activa la participación de David. Uh-huh. Es muy, muy activa. Cualquiera pensaría que el canal es de los dos. ¿Sí? Que va. Sería muy normal. Uh-huh. Sería muy normal pensar así. Y me llama muchísimo la atención lo que nos estás contando ahorita, Fernando, porque es muy normal, pues, de que una persona cree su canal y en ese transcurso conozca a alguna persona y esa persona se vincule al canal como parte del trabajo y el canal vaya creciendo. Pero lo que tú acabaste de contar, que ese es el hobby de David, me llama mucho la atención. Porque incluso cuando tú ya ves que tú estás participando de alguna manera en cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Quitémosle el nombre YouTube, pero cualquier tipo de proyecto y que en ese proyecto empiece a haber algo de ganancia monetaria, pues, Sí. es muy normal que tú digas, bueno, ¿y mi parte dónde está? ¿Cierto? Uh-huh. Me llama muchísimo la atención lo que nos cuentas de David, que pues lo que tú acabas de decir, ¿no? Cuéntame. Digamos que, a ver, sí que es verdad que David no tiene una nómina, ni un salario, ni nada,
como digo, porque él precisamente desde el primer día ha declarado que es su hobby y demás. Sí que es cierto que durante mucho tiempo le estuve echando un cable con bueno, unos ingresos para su hermano y demás, y que alguna vez ha habido etapas en las que sí que le he ayudado. También es verdad que le he facilitado muchas compras. Por ejemplo, el tema del MacBook, pues evidentemente el MacBook que yo tenía... Es verdad, sí. Él no me lo está pagando al precio que a lo mejor lo tendría que estar pagando otra persona, ¿no? Claro. Sí que es verdad que le he intentado conseguir... O sea, yo intento devolverle siempre también estos favores, aunque él no me lo pide, porque él no me lo pide en ningún momento. Pero, Claro. por ejemplo, los nuevos iPhone, pues yo ya el acuerdo que tengo con una tienda para que podamos tener una colaboración con esa tienda y que nos ceda el iPhone, pues yo le ofrezco el iPhone a David para que él no tenga que comprarse el iPhone de turno. Entonces, quiero decir que al final es un quid pro quo, win to win. Al final los dos ganamos. Yo entiendo que, por supuesto, o sea, al David yo nunca le voy a poder exigir nada precisamente porque él lo hace de forma altruista. Yo puedo tener detallitos, que menos, ¿no? Después de todos los que él tiene conmigo. Y por ejemplo, esto también quiero recalcarlo porque responde a muchas de las preguntas que la gente a veces en los vídeos dice: ¿por qué no sale más David? ¿No? O es que David ya no está en el canal. Ya no es cuestión de que esté o no esté, o que se le haya echado o no. Simplemente que él, al fin y al cabo, ahora con todo el tema del coronavirus y demás, claro, nos hemos visto mucho menos. Y él no tiene obligación realmente de estar en el canal. Él cuando le apetezca viene. Eso es. Es porque él quiere. Tremendo. Esto último que acabas de mencionar, Fernando, es una confirmación de la amistad que hay entre ustedes dos. Que no... Es que en serio me hace reflexionar, y qué bueno que nos compartas esto, sobre todo para todos los que nos están escuchando, porque es claro que no se busca el uno sacarle ventaja al otro, sino todo lo contrario. Sino como correcto. Que yo te doy esto sin esperar nada a cambio, y tú, ok, yo también quiero de alguna u otra manera también dar mi parte. ¿Sí? Sí. Eso está muy bonito eso, y de verdad que yo pienso que es una reflexión muy, muy importante para todos, para mí, para todos los que nos están escuchando. Bueno, Fernando, pero obviamente en todos estos años que pues has tenido como ese regalo en esta creación de contenido, de conocer a personas como David, como a Álvaro, como a Carlos, como a José, me imagino que has tenido también algunas dificultades. Y te digo esto porque como te he seguido, te he escuchado a veces como desahogarte un poco, sobre todo en los podcasts. Sí. Y te estoy hablando de esto, o sea, mucho tiempo atrás, incluso del podcast Premium. Sí, recuerdo alguna vez te escuché un podcast despidiéndote, que yo dije, ¿qué pasó? Diciéndote en el que tú decías como que, si mal no recuerdo, como que estabas un poco cansado del podcast o algo así, que como que no te estaba dando la experiencia que tú esperabas, algo así, y como que ya parabas el podcast. Sí, eso fue en una etapa en la que efectivamente me noté muy aislado dentro del podcasting, ¿no? O sea, creo que teníamos un programa muy bueno en cuanto a números, estábamos siempre destacadísimos en el número 1 en Apple Podcast y en todos los rankings, pero a pesar de estar ahí arriba, sentíamos la soledad del sector, ¿no? Del podcasting. Estábamos como que nos ignoraban, ¿no? Yo veía a otros podcasters alimentarse entre sí mismos, ¿no? El tener interacción entre sus podcasts, el verles colaborativos, el fomentar el amiguismo, ¿no? El tener buenas relaciones entre sí. En cambio, a nosotros siempre como que cuando... Yo qué sé, es como, imagínate, hacen una foto al ranking de los Apple Podcasts y la captura empieza justo donde acabamos nosotros para no sacar nuestro logotipo. Un ejemplo, ¿no? Pues es cosas así, o sea, como que intentaban siempre evitar hablar de nosotros o demás, sin entender nunca el porqué, porque precisamente el hecho de quejarme de esto es porque no teníamos relación, pero ni para bien ni para mal. O sea, simplemente nos sentíamos ahí un poco apartados, y fue esa época en la que dije, mira, realmente económicamente el podcast no generaba nada, porque los podcasts, por desgracia, dan muy poco dinero, y en esa época no daban nada. No sentía la necesidad, o sea, no la necesidad, sino no sentía la simpatía de otros compañeros del medio, y por desgracia el podcast, ahora ya sí que hay más medios, ¿no? Pero antiguamente, en esa época,
no te daba tanta interacción de la gente que te escucha, era simplemente números. Tú sabías que había alguien escuchándote, pero no había comentarios, las reseñas, la gente no estaba tan activa en reseñas, es decir, no se hacía ver la gente que estaba detrás, entonces tú sentías que estabas hablando, pero que nadie te estaba, entre comillas, arropando, ¿no? No sé, era una época un poco fría. Y mi relación con los podcasts ha sido un poco de amor-odio, ¿no? Ha habido muchas rachas, muchos altibajos, pero bueno, ahora por suerte sí que hemos encontrado una dinámica bastante buena. Llevamos ya más de un año haciendo el podcast de forma ininterrumpida, el podcast gratuito. También ahora el podcast premium, ¿no? Que ya va por 80 programas esta semana. En fin, la verdad que estoy muy, muy contento con el medio porque, como dices, sí, ese día me expresé libremente, ¿no? Tanto igual que digo lo contento que estoy cuando estoy contento, como también es un rincón que tengo para expresar cuando, oye, las cosas pues también hay que decirlas, no van tan bien. Y en el Premium precisamente sí que tengo ahora esa libertad 100%, ¿no? O sea, esa libertad en el sentido de que pueda explayarme y detallar con palabras mucho más naturales que a lo mejor en un texto escrito o sin la limitación del tiempo de un vídeo, el cómo me siento y que vosotros podáis verlo y comprender lo bueno y lo malo que nos va pasando en cada momento. Y ahora de momento estamos en una etapa muy buena, así que no creo que hayáis escuchado quejarme mucho. No, yo pienso que ahora, si alguien te escucha, es como que tu mejor época en cuanto al contenido de podcast, como que te sientes muy, muy, muy bien con los podcasts. Me da esa impresión. Sí, sin duda. O sea, estamos en el mejor momento, no solo de podcast, de nuestra historia en todo. O sea, la web va... Eso sí, eso es verdad. La web va mejor que nunca, en YouTube estamos en récord absoluto de visitas en los últimos 30 días, en ingresos también, por supuesto, en podcast igual, o sea, muy, muy contento porque ahora de momento estamos batiendo todos los récords nuestros, que no somos, evidentemente, no con esto quiero decir que somos los reyes de todo, no, sino nuestros propios récords, que oye, siempre es bueno que después de 7, 8 años sigamos mejorando los registros, ¿no? Y que no nos quedemos estancados ni vayamos para abajo, ¿no? Que es una de las cosas que pueden pasar si no trabajamos bien, que donde estamos ahora en el pico, si te confías vayas para abajo y al final esto luego sea una dinámica muy difícil de corregir. Claro, ¿no? Lo que tú dices es muy importante, o sea, ver uno como, bueno, la expresión que usaste, romper su propio récord, o sea, es uno superarse a uno mismo. Me gusta más esa expresión, pienso que es mejor, es más sana, sobre todo para uno mismo, que estar uno diciendo, alcanzando el récord de los demás o comparándose uno todo el tiempo con los demás. Eso es muy mal. Eso es un muy mal vicio que algunas veces todos cometemos. Y eso lo único que genera es ansiedad. Yo, mira, tengo que reconocer una de las cosas que no es por manía a otros canales ni cosas así. O sea, todo lo contrario, porque les admiro mucho y tiendo a fijarme mucho en ellos. Y es que yo intento, a no ser que sea algo muy, 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 una amistad muy profunda y que, oye, mira, ya solo por el hecho de apoyarles a muerte en todo, como es el caso de los amigos de Nordic Wire, Víctor y Guillem, pero yo intento no estar suscrito a otros canales de tecnología, ni verlos. Pero no repito, no por el hecho de que no me caigan bien o porque no me parezcan buenos creadores, sino por no caer en los malos vicios de intentar competir por superarles, en intentar no copiar ciertos temas, en intentar no copiar el cómo hacen algo. Y sobre todo, el no frustrarme cuando hemos compartido un tema y yo veo que no he conseguido a lo mejor el alcance que han tenido ellos. O sea, yo soy una persona que... A mí cuando me vas a hacer un vídeo, es un vídeo porque, sinceramente, yo he revisado feeds de noticias, que eso sí que veo, feed de todo tipo de publicaciones web y tal, y he dicho, este me parece un buen tema para hoy, pero no porque lo haya subido fulanito o fulanita, no. O sea, en general... Tengo un criterio propio, intento hacer los vídeos de una forma personal, tal cual me lo he imaginado en la cabeza, y precisamente para evitar el tema de las comparaciones, que siempre odio, y además me sabe muy mal cuando la gente en los comentarios me lo dice. Es una de las cosas que, fíjate, aún así después de tanto tiempo me sigue sentando muy mal, cuando dicen, has copiado a tal, porque precisamente es todo lo contrario. O sea, llevo haciendo algo que seguramente mucha gente que pase por aquí no te va a decir, porque es una manía mía. O sea, precisamente intento no ver esos contenidos para no caer nunca en esa tentación.